Bueno, muchas gracias por venir, Norma. Norma Correa es investigadora de la Universidad Católica y estamos aquí conversando sobre una serie de trabajos que has venido haciendo sobre innovación en políticas públicas. Cuéntanos un poco de qué consiste este esfuerzo. Sí, bueno, es una línea de investigación que vengo desarrollando desde el año 2009, que inició a propósito del Informe de Desarrollo Humano del PNUD del año 2009, que se publicó en el 2010 y donde incluí un capítulo que trataba sobre el rol del Estado como agente innovador, que estuvo a mi cargo. Entonces, desde ese entonces a la fecha he venido desarrollando estudios que han un poco tratado de, digamos, avanzar en la comprensión de cuando el Estado innova, por qué innova, bajo qué condiciones esto se da y también bajo qué condiciones fracasan, ¿no?, algunas iniciativas, digamos, innovadoras o potencialmente innovadoras. ¿Y cómo estás definiendo innovación en este contexto? Es interesante, ¿no?, porque normalmente en el discurso público, cuando se piensa, digamos, en este matrimonio virtuoso entre Estado e innovación, normalmente pensamos en la ciencia, tecnología, innovación, y eso está muy bien. Hay ahí, de hecho, un ámbito importante de trabajo, y dicho sea de paso, el Estado ha tenido una evolución institucional interesante, ¿no? Todo lo que ha sido el fortalecimiento de Concitec que hemos visto en los últimos años, ¿no? Y ahí definitivamente hay mucho por hacer. El asunto es que la relación entre la innovación y la acción del Estado no se limita al ámbito específico de ciencia, tecnología e innovación, sino que también tiene una vinculación clara con lo que es el mundo de las políticas públicas, y aquí me refiero de manera específica a todo lo que es la prestación de servicios al ciudadano, ¿no? Entonces, la línea de trabajo que yo he venido desarrollando es cómo pensamos innovación desde aquellos servicios, ¿no?, desde aquellos programas, desde aquellas políticas que buscan mejorar la calidad de vida del ciudadano, ya sea desde el punto de vista económico, el punto de vista social, el punto de vista productivo, ¿no? ¿Y esto la innovación entonces es un servicio completamente nuevo o también puede ser una adaptación, un ajuste? No, claro, de hecho la literatura sobre innovación en políticas públicas lo que nos dice es que nosotros encontramos innovación, ya sea, por ejemplo, o que tú puedes haber creado, digamos, un instrumento de política nuevo, por ejemplo, un programa, ¿no? Pero también puedes adaptar un programa existente a un contexto, digamos, diferente, retador. Por ejemplo, pensemos en la adaptación de, digamos, programas sociales, por ejemplo, es algo que yo trabajo mucho, ¿no?, que pueden haber sido conceptualizados o incluso evaluados en contextos andinos, ¿no? Al llevar la implementación a contextos amazónicos, pues toca hacer ajustes, no por un asunto de que suena bonito, es un tema básicamente en respuesta a las particularidades geográficas y también culturales, ¿no?, étnicas que pueden tener estos contextos, ¿no? Y esas adaptaciones son importantes para mejorar la efectividad de las políticas. Pero también podemos encontrar innovación cuando, por ejemplo, digamos, tratas de adaptar, ¿no?, alguna experiencia que puede haber sucedido en otro contexto al caso peruano, pero claro, teniendo claramente, entre comillas, que no se trata simplemente de copiar por copiar, ¿no?, sino hacer ese análisis crítico de finalmente cómo eso responde a nuestro contexto, ¿no? Yo creo que es importante lo que tú mencionas y tener en cuenta esas como que tres diferentes ámbitos, ¿no?, porque a veces en el debate público prima esta idea de que esta innovación en política pública va a suceder siempre por elementos exógenos, ¿no? O traemos a alguien, normalmente se visualiza como esto es algo que sucede en el sector privado, ¿no?, y por arte de magia aterrizará en el sector público, ¿no? O también se cree que, bueno, es algo que, pues, que sucede, no sé, pues en Silicon Valley, ¿no?, en algún entorno así. Y bueno, si bien es cierto que uno puede aprender muchísimo de experiencias internacionales, también es cierto que para que funcione en política pública tienes que tener un cable a tierra contundente, porque claramente vas a operar, pues, en otros tipos de valles, ¿no?, en el Marañón Valley, en el Napo Valley. Entonces, ese aterrizaje de contexto es fundamental. Entonces, los estudios de una manera buscan encontrar los factores que fomentan la innovación en políticas públicas o los factores que la dificultan o los factores que explican por qué no se da la innovación. ¿Qué han encontrado? Bueno, básicamente, bueno, en este capítulo en particular que te hablaba del informe de desarrollo humano, para ese estudio en particular se tomó una muestra de casos de innovación, ¿no? El corte fue el año 2009. Eran tanto casos en ese momento reconocidos como exitosos, pero también tomamos casos que, digamos, tuvieron la potencialidad, pero no lograron escalar, no lograron sostenerse, no sobrevivieron a los cambios de gestión, no superaron, digamos, el ámbito de proyectos puntuales, que como sabes tienen principio y fin. Entonces, sobre la base de eso, digamos, esa muestra y también con entrevistas a una serie de funcionarios públicos, identificamos una serie de factores que ayudaban o que contribuían a que esas innovaciones florezcan, sucedan, se escalen. Esto es bien importante con la innovación, que no se trata solamente de tener la idea interesante, sino que simplemente que escale y que eventualmente eso sea sostenible, que funcione a través del tiempo, ¿no? Entonces,
aquellos factores que contribuían a esto, pero también los factores que lo impedían, los que constituían, digamos, barreras, cuellos de botella, ¿no? ¿Y cuáles son los factores que contribuyen a la innovación? Bueno, mira, en el estudio encontramos varios, pero para fines de esta conversación, en el caso de factores de éxito, vamos a centrarnos en dos. Uno, el que tiene que ver con los recursos, ¿no? No solamente financieros, sino apoyo institucional, y el otro que tiene que ver con, de una manera, la generación de una gestión flexible, abierta, que promueva este tipo de innovaciones, ¿no? Y en los factores de fracaso nos vamos a centrar en el síndrome, yo lo descubrí, que es, digamos, este celo a veces institucional, a veces de equipos, que impide no solamente que se compartan estas ideas en otras instancias de la propia institución, sino que a veces también restringe la posibilidad de crear coaliciones amplias, ¿no? Que son claves para poder sostener estas innovaciones en los cambios de gestión dentro de un gobierno y después en los cambios entre gobiernos, ¿no? Y otro factor de fracaso que vamos a mencionar es la falta de memoria institucional, ¿no? Cuando, por ejemplo, muchas de estas iniciativas interesantes pueden quedar en la tradición oral y no necesariamente hay una sistematización, ¿no? De experiencias, de conocimiento, y se corre el riesgo de que, bueno, cuando hay rotación de funcionarios, estas ideas se vayan y no quede, ¿no? Un aprendizaje que pueda después cultivar y continuarse en otros equipos. Un poco para concluir brevemente, Norma, ¿dónde está la investigación sobre innovación en políticas públicas actual en el Perú? ¿Quién está haciendo estos estudios o quién está invirtiendo en esto? Bueno, en la Universidad Católica, bueno, no solamente estoy yo, ¿no? De hecho, en la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas existe un laboratorio de políticas públicas donde tiene uno de los temas priorizados innovación. La maestría en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Católica también, como parte del egreso, ¿no? Uno de los mecanismos es generar un proyecto de innovación en políticas, ¿no? Y ahí, bueno, hay personas como, por ejemplo, Carlos Salza, ¿no? Que también están trabajando estos temas, ¿no? En la Universidad del Pacífico, sé que está Vanina Faber, Osvaldo Molina, ¿no? Personas con las cuales he tenido oportunidad de discutir sobre estos asuntos, ¿no? y que están también, digamos, haciendo aportes, ¿no? En esta dirección. Bueno, muchas gracias, Norma, por tu tiempo y seguiremos conversando.